Vale, dicho esto, vamos con la sección 4, técnicas de demostración. Tenemos un enunciado y la pregunta es, ¿qué posibilidades tenemos para probarlo? Vale, en general, un enunciado suele ser algo de este tipo. Si P, entonces Q. Lo que hay que probar, quiero decir, habitualmente en un enunciado hay dos partes. Algo de lo que partimos, que es lo que se llaman las hipótesis, y algo a lo que queremos llegar, que es lo que se llama la tesis. En la proposición de la sección anterior, que por cierto, más adelante también diré un poco más qué significa esto de proposición, ¿vale? Es un enunciado, de momento simplemente quedaros con que es un enunciado que queremos probar. Vale, pues tenemos como... Pero antes, recordemos que es un cuadrado. Empecemos por definirlo. Un cuadrado es un cuadrilátero que tiene 4 lados congruentes y 4 ángulos rectos. ¿Pero saben qué significa esto? Observemos nuestro cuadrado ABCD y veamos que está formado por 4 segmentos: el segmento AB, el segmento BC, el segmento CD y el segmento DA. Estos segmentos son congruentes con respecto a su longitud. Por ejemplo, si comparamos el segmento AB con el segmento DC, observamos que tienen una misma longitud, es decir, son congruentes. Incluso, si variamos el tamaño de nuestro cuadrado, observamos que esta propiedad se mantiene. Otra propiedad de nuestro cuadrado es que sus ángulos son ángulos rectos, es decir, que son ángulos de 90 grados para cada uno de los lados. Otra característica del cuadrado es que si trazamos las diagonales AC y BD, nos podemos dar cuenta que las diagonales bisectan a los ángulos en 45 grados. Ahora que conocemos las propiedades de un cuadrado, entonces podemos desarrollar nuestro teorema que dice así: dado el cuadrado ABCD, entonces demostraremos que el ángulo de intersección de sus diagonales es de 90 grados. Primero, trazamos las diagonales AC y BD. Segundo, observemos que por propiedad de las diagonales del cuadrado, los ángulos se bisectan y cada uno mide 45 grados. Tercero, observemos que si el punto de intersección de las diagonales es el punto E, entonces tenemos un triángulo, el triángulo ABE. Del triángulo ABE sabemos que su ángulo A y su ángulo B son de 45 grados. Entonces, si lo sumamos, obtendremos un ángulo de 90 grados. Cuarto, por propiedad fundamental de los triángulos, la suma de sus ángulos internos es de 180 grados. Entonces, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe darnos 180 grados. Entonces, si A más B es igual a 90 grados, entonces el ángulo E es igual a 90 grados. Bueno, ahora ya conoces algunas propiedades del cuadrado y hemos comprobado este interesante teorema. Congruencia es ángulo lado ángulo y se abrevia así, ALA. Esto quiere decir que si tengo dos triángulos que tienen la misma medida de un lado y la medida de los ángulos de sus extremos son iguales, tenemos triángulos congruentes, o sea, exactamente iguales.
y la recta L sub 1 debe ser paralela a la recta L sub 2 y a su vez la recta L sub 2 debe ser paralela a la recta L sub 3. Entonces, y si a estas rectas paralelas se le intersectan dos rectas secantes o transversales, en este caso se le ha llamado a la primera R y a la segunda S. Los segmentos que se forman en la primera recta secante son proporcionales a los segmentos que se forman en la segunda recta secante o transversal. Eso es lo que nos afirma el teorema de Tales. Ahora observemos cuál es esa relación de proporción que se da en los segmentos que se forman en cada una de esas rectas. La primera razón que vamos a nombrar es el segmento AB sobre el segmento BC, es decir, el segmento AB sobre el segmento BC, igual al segmento A'B'. Dejamos el segmento A'B' sobre el segmento B' y C'. Tenemos la primera igualdad de dos razones. Como nos está diciendo el teorema que estos segmentos son proporcionales, quiere decir que lo que tenemos aquí es una proporción. Y recordar que una proporción se define como una igualdad de dos razones. Ahora observemos qué otra relación podemos encontrar. Podemos relacionar el segmento AC sobre el segmento AB. Entonces dejamos el segmento AC sobre el segmento AB. Ahora observemos los segmentos de la otra recta. Como tomamos el segmento más largo, es decir, AC, de la misma forma tomamos el segmento más largo de este lado, A' y C'. Dejamos el segmento A', C' sobre el segmento A' y B'. Y de esta forma encontramos una segunda proporción. Observemos que también podemos relacionar este segmento, el segmento AC, sobre el segmento BC. Entonces dejamos el segmento AC sobre el segmento BC. Ahora establecemos la razón de estos segmentos de la recta S. Dejamos A', C', A', C' sobre el segmento B' y C'. Entonces, estas son las relaciones de proporción que podemos extraer de los segmentos que se forman en esas rectas secantes o transversales. A continuación, vamos a resolver un ejemplo donde pondremos en práctica estas proporciones. Entonces, pasamos a resolver el siguiente ejemplo, en donde se pide hallar la longitud del segmento BC, que se le ha denotado con la letra X. Entonces, pasamos a sustituir estos valores que ya conocemos. En este caso, el segmento AB equivale a 6 sobre el segmento BC, que tenemos la variable X. El segmento A'B' es igual a 8 y el segmento B'C' equivale a 3. Como se trata de una proporción o de una igualdad de dos razones, debemos de multiplicar extremos por extremos y medios por medios, que es lo que afirma la propiedad de las proporciones. Entonces, dejamos x por 8 igual 6 por 3. Multiplicamos 8 por x es igual a 8x y 6 por 3, 18. Despejamos sola a la variable x, dejamos el número 18 y 8 está multiplicando con x, lo pasamos a dividir. Esta fracción se puede simplificar. Calculamos mitad de 18, que es 9, y mitad de 8, que es 4. Y por tratarse de una fracción irreducible, hasta aquí dejamos la respuesta, 9 sobre 4. Eso quiere decir que el valor de x es igual a 2.25. Y de esta forma encontramos la longitud del segmento